Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre los circuitos en serie y en paralelo. Bien, nosotros ya conocemos los circuitos, los hemos visto en varias ocasiones, pero ahora vamos a hablar de dos tipos básicos de circuitos. Después vamos a hablar de un tercero, que es el mixto, que es el que combina estos dos, pero estos son los dos más básicos, ¿ya? Tenemos el circuito que es en serie, en que como podemos ver va un cable y va una ampolleta detrás de la otra. Estas son ampolletas o aparatos eléctricos, ya puede ser radio, refrigerador, etcétera. Y aquí en este caso se divide el cable y pasan de forma paralela nuestros aparatos eléctricos. Pero bien, esto genera que hayan algunas diferencias claras, ¿ya? Aquí tenemos un circuito que es en serie, y funciona de la siguiente manera. Acá tenemos nuestro circuito, ¿ya? Que es en serie. Y ponemos nuestra pila, que la tenemos acá, la voy a poner ahí, que es de 10 volts. O sea, hay un voltaje de 10 volts que es con el que va a llegar o debe pasar a nuestros aparatos eléctricos. Pero sucede que, bueno, aquí tenemos nuestra ampolleta. Estas son nuestras dos ampolletas. Así es como se dibujan los aparatos eléctricos o ampolletas en un circuito y van así, en serie, ya una detrás de la otra. Pero sucede que el voltaje cuando el circuito es en serie se divide. Si nuestra pila es de 10 volts, o sea, es decir, que lanza nuestra energía eléctrica, nuestra corriente eléctrica a una fuerza de 10 volts, cada una de estas ampolletas va a recibir 5 volts de energía, por así decirlo. Una potencia de 5 volts. Se dividió la energía de la pila. Pero, ¿qué va a pasar con nuestro amperaje? Si tenemos aquí 6 amperes, cada ampolleta va a recibir 6 amperes de energía. Es decir, se mantiene el amperaje. Ya la intensidad eléctrica, la corriente eléctrica se mantiene entre nuestras dos ampolletas o aparatos eléctricos. Este es el circuito en serie. Y tenemos el otro circuito que es el circuito en paralelo. Acá tenemos otros elementos que son estas pelotitas, que son estas uniones que se pueden ver acá, que es cuando se une dos o más cables, ¿ya? Y esas uniones se llaman nodos. Cada una de estas se llama nodo. Ahí tenemos un nodo, otro nodo, tercer nodo y un cuarto nodo. Se llaman nodos, ¿ya? Y tenemos nuestras ampolletas. Una, dos, tres. Y además tenemos nuestra pila, nuestra batería. Pues bien, en este caso, el voltaje en el circuito en paralelo se mantiene. Es decir, si mi pila es de 10 volts, cada ampolleta va a recibir un voltaje de 10 volts. Esto es lo que ocurre en el circuito en paralelo. Pero la intensidad eléctrica para cada una de mis ampolletas es la que se divide. En este caso, como son tres ampolletas, la intensidad eléctrica que debe correr por mi circuito, ¿de cuánto debe ser? De 18 amperes. 18 amperes. Se mantienen los 10 volts, pero se me dividen los amperes en el circuito en paralelo. En cambio, en el circuito en serie, se me divide el voltaje, pero se mantiene el amperaje. ¿Ya? Esos son los distintos elementos para cada tipo de circuito, en serie y en paralelo. Pues bien, entonces la actividad consiste en lo siguiente. Dibuja
un circuito en serie y otro en paralelo, indicando el voltaje y el amperaje tal como en el video. O sea, los voltajes correspondientes, que se divida el voltaje, por ejemplo, en el circuito en serie y se mantenga el amperaje, usted inventa los números, y que se mantenga el voltaje en el circuito paralelo y que se divida el amperaje, ¿ya? Teniendo en cuenta los nodos, todos los elementos de un circuito, ¿ya? No es necesario que por esta oportunidad ponga el interruptor, que lo pusimos aquí. Aquí pusimos un interruptor, este otro no tiene interruptor, aunque debería llevar su interruptor, ¿verdad? Pero lo que nos interesa en estos momentos es concentrarnos en el voltaje, en lo que pasa con el voltaje y con el amperaje en el circuito, que es en serie y en paralelo. ¿Ya? Esto es una actividad transversal con el ramo, con la asignatura de tecnología. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video y que estén muy, muy bien. Adiós.